Si estás viendo esto, tomaste la decisión correcta, porque saltar este video habría sido perder la única oportunidad de acceder a la verdadera alquimia cuántica que este canal ha guardado hasta ahora. Pero no lo hiciste, no deslizaste. Algo te detuvo, y ese algo no es casualidad, es reconocimiento. Tu campo cuántico acaba de identificar una frecuencia que has estado buscando sin saberlo. Ahora, la pregunta real no es si llegaste aquí, es si te quedarás hasta el final. Porque lo que estás a punto de recibir solo se revela completo a quienes sostienen la atención hasta la última palabra. Y no lo digo para generar miedo. Lo digo porque hay conocimientos que solo se activan cuando el buscador está completamente presente. Este no es un video más sobre manifestación. No es otro mensaje motivacional envuelto en palabras bonitas. Esto es diferente. Porque la alquimia cuántica no se trata de atraer cosas a tu vida. Se trata de transmutar la frecuencia misma desde la cual existes. Y esa es una diferencia que cambia todo. La alquimia cuántica transforma tu frecuencia de existencia. Permíteme ser directo contigo. En este momento tienes una elección. Puedes seguir consumiendo contenido espiritual como quien colecciona herramientas que nunca usa, acumulando técnicas que suenan bien, pero que no transforman nada. O puedes detenerte aquí, ahora, y recibir el mapa completo que convierte el conocimiento en experiencia viva. La diferencia no está en cuánto sabes, está en cuánto te atreves a transmutar. Y si algo en tu pecho se expandió al leer eso, si algo se activó, entonces ya comenzó. Porque la alquimia cuántica no espera tu permiso consciente, opera en capas más profundas, en frecuencias que tu mente racional aún no comprende, pero que tu ser reconoce como verdad. Ahora, necesito pedirte algo. Si este mensaje ya está resonando, si sientes que este no es un encuentro casual, presiona el botón de suscripción, no como un acto mecánico, como un sello energético, como una declaración al campo cuántico de que estás listo para recibir las frecuencias que este canal transmite. Porque cada suscripción no es un número, es una sintonización. Es decirle al universo, estoy eligiendo vibrar diferente. Y el universo responde a elecciones conscientes. Lo que estás a punto de recibir no ha sido compartido en esta profundidad antes. No porque fuera secreto, sino porque requiere un nivel de apertura que no todos alcanzan. Y el hecho de que estés aquí me dice que has llegado a ese umbral. Déjame llevarte al origen. Hace siglos, los alquimistas no buscaban convertir metal en oro. Eso era la metáfora. La verdadera alquimia siempre fue interna. Transmutar el plomo de la conciencia dormida en el oro de la conciencia despierta. Pero ellos no tenían el lenguaje que tenemos ahora. No conocían la palabra cuántico. No sabían que la realidad colapsa según la frecuencia del observador. No comprendían que el campo responde a la vibración, no a las palabras. Nosotros sí. Y cuando fusionas la sabiduría ancestral de la alquimia con la comprensión cuántica de la realidad, algo extraordinario sucede. Dejas de intentar cambiar las cosas afuera y comienzas a transmutar la frecuencia desde la cual las percibes. Esa es la diferencia entre manifestar y alquimizar. Manifestar es pedir. Alquimizar es devenir. Manifestar es atraer desde afuera. Alquimizar es emanar desde adentro. Manifestar es desear. Alquimizar es transmutar la estructura misma del deseo. Y aquí es donde la mayoría se pierde. Porque hemos sido entrenados para buscar fórmulas mágicas. 3 pasos para atraer abundancia. 5 minutos para cambiar tu vida. 7 afirmaciones para el amor. Pero la alquimia cuántica no funciona así. No porque sea complicada,
sino porque opera en una lógica diferente. La lógica de la transmutación, no de la adición. La alquimia cuántica transforma tu frecuencia de existencia. Escucha esto con atención. Tu realidad actual no es el problema, es el resultado. El resultado de una frecuencia de base que has estado emitiendo sin darte cuenta. Y esa frecuencia no se formó ayer. Se formó capa por capa, creencia por creencia, herida por herida, condicionamiento por condicionamiento. Se solidificó. Se volvió tu normal, tu identidad, tu forma de existir. Y cuando intentas cambiar tu realidad sin cambiar esa frecuencia base, es como intentar que un radio sintonizado en una estación toque la música de otra. No importa cuánto lo desees. No importa cuántas veces lo afirmes. Si la frecuencia no cambia, la señal sigue siendo la misma. Pero cuando aplicas alquimia cuántica, cuando realmente la aplicas, no estás cambiando el dial. Estás transmutando el aparato completo. Estás reconfigurando el receptor. Y entonces, naturalmente, inevitablemente, comienzas a captar frecuencias que antes eran inaccesibles. Aquí está la guía, la única que necesitas. No porque yo lo diga, sino porque abarca los 3 pilares de toda transmutación real. Primer pilar, identificación de la frecuencia base. Antes de transmutar algo, tienes que saber qué estás transmutando. Y la mayoría de las personas viven en su frecuencia base sin nunca haberla identificado. Es como el aire que respiras. Está ahí, te sostiene, te limita. Pero es invisible para ti porque siempre ha estado ahí. Tu frecuencia base es el estado emocional, mental, energético, desde el cual operas la mayor parte del tiempo. No es lo que sientes cuando estás motivado, es lo que sientes cuando estás en automático, cuando nadie te ve, cuando no estás intentando ser positivo. Ese es tu verdadero punto de emisión. Y te voy a dar una forma de identificarlo que posiblemente nunca hayas escuchado. Detente por un momento. Siente tu cuerpo. No pienses en él. Siéntelo. Nota si hay tensión. Nota si hay resistencia. Nota si hay un peso sutil, una presión, una contracción en alguna parte. No intentes cambiarla. Solo obsérvala. Esa sensación física es la firma de tu frecuencia base. Porque tu cuerpo no miente. Tu mente puede decir, estoy bien. Pero tu cuerpo guarda la verdad de tu vibración. Y cuando aprendas a leer ese lenguaje, cuando aprendas a sentir sin juzgar, comenzarás a identificar exactamente en qué frecuencia has estado viviendo. Para muchos, esa frecuencia es una mezcla de ansiedad de bajo grado, cansancio crónico y una sensación persistente de algo falta. No es depresión, no es tristeza, es más sutil. Es la frecuencia de la supervivencia disfrazada de vida, de estar haciendo pero no siendo, de existir pero no vibrar. Y el primer acto de alquimia es reconocerlo sin vergüenza, sin autojuicio, con la claridad del científico que observa un dato. Porque no puedes transmutar lo que niegas, no puedes alquimizar lo que escondes. Ahora, toma un respiro. Y si este video ya te ha dado claridad, si ya identificaste algo, presiona el like. Hazlo como un sello, como una marca en el tiempo que dice, aquí reconocí mi verdad. Porque ese acto, tan simple como parece, ancla la frecuencia de reconocimiento en tu campo, y el campo responde a los anclajes. Segundo pilar, selección de la frecuencia alquímica. Una vez que sabes desde dónde estás operando, el siguiente paso no es salir de esa frecuencia. Es elegir la frecuencia hacia la cual vas a transmutar. Y aquí es donde la mayoría comete el error más grande. Intentan saltar de la frecuencia del miedo a la frecuencia de la paz absoluta, de la carencia a la abundancia ilimitada.
de la soledad al amor incondicional. Y sí, eventualmente puedes llegar ahí. Pero intentar ese salto de una sola vez es como pedirle a un cuerpo en hipotermia que corra un maratón. No está listo. El sistema colapsa. La alquimia cuántica enseña algo diferente. Enseña la transmutación por grados, no porque seas débil, sino porque eres energía. Y la energía se mueve en gradientes, en escalas, en progresiones. Entonces, si tu frecuencia base es ansiedad, no intentas saltar a paz. Primero transmuta a calma consciente. Si tu frecuencia es carencia, no saltes a abundancia. Primero transmuta a suficiencia. Si tu frecuencia es duda, no saltes a certeza. Primero transmuta a apertura. Estos son peldaños vibratorios, y cada uno es un logro alquímico en sí mismo. Ahora, ¿cómo seleccionas tu frecuencia alquímica? Aquí está el método. Identifica tu frecuencia base. Ya lo hiciste. Ahora pregúntate, ¿cuál es la frecuencia que está un grado arriba de donde estoy ahora? No 3, no 10. 1. Un grado de separación vibratoria. Si estás en miedo, un grado arriba es precaución consciente. Si estás en rabia, un grado arriba es firmeza. Si estás en apatía, un grado arriba es curiosidad neutral. Si estás en tristeza, un grado arriba es aceptación suave. Este es tu punto de transmutación inmediato. Y cuando lo alcanzas, cuando realmente lo sostienes, se convierte en tu nueva base. Y desde ahí, eliges el siguiente grado, y el siguiente, y el siguiente. Esto no es lento, es sostenible, es real, es alquimia. La alquimia cuántica transforma tu frecuencia de existencia. Tercer pilar, práctica de la transmutación. Ahora llegamos al corazón, al laboratorio interior. Porque saber dónde estás y saber dónde quieres estar no sirve de nada sin el proceso que te lleva de uno a otro. Y ese proceso es la práctica. Pero no es una práctica de acumulación. No se trata de hacer más meditaciones, más afirmaciones, más visualizaciones. La transmutación alquímica es un acto de presencia concentrada. Es llevar conciencia total a la frecuencia que quieres soltar y a la frecuencia que quieres encarnar. Al mismo tiempo, voy a darte el ritual exacto. La secuencia que los antiguos alquimistas llamaban solve et coagula, disolver y coagular, soltar y fijar. Esta es la fórmula. Y funciona porque trabaja con la naturaleza misma de la energía. Paso 1. Entra en contacto con tu frecuencia base. Siéntela en el cuerpo. Respírala. No la rechaces. Reconócela. Agradécela incluso. Porque te ha protegido. Te ha mantenido a salvo. Pero ahora está lista para transformarse. Paso 2. Mientras sostienes esa sensación, respira profundamente 3 veces. Y con cada exhalación, imagina que esa frecuencia se vuelve más ligera. No la expulsas, la aligeras, la disuelves gentilmente, como sal en agua tibia. Se integra, se transforma, no desaparece, se transmuta. Paso 3. En la inhalación siguiente, invoca la frecuencia alquímica que seleccionaste. No la finjas, invócala, llámala por su nombre. Si es calma consciente, di internamente calma consciente mientras inhalas. Si es suficiencia, inhala suficiencia. Si es firmeza, inhala firmeza. La palabra es el puente. El aliento es el vehículo. Paso 4. Mantén el aliento por 3 segundos. En esos 3 segundos, la nueva frecuencia se ancla en tus células, se fija, se coagula, se vuelve parte de tu estructura energética. Este es el momento alquímico. La transmutación ocurre en el espacio entre respiraciones. Paso 5. Exhala despacio y al exhalar, siente cómo esa nueva frecuencia se expande desde tu centro hacia cada parte de tu cuerpo. Llena tu pecho, desciende a tu vientre, alcanza tus manos, llega a tu rostro. No visualices, siente. Paso 6.
Repite el ciclo completo 7 veces. No 6, no 8, 7, porque 7 es el número de la completitud alquímica, de la transformación sellada. Este es el ritual. Y cuando lo haces con presencia real, con intención enfocada, algo cambia. No puede que cambie. Cambia. Porque estás operando con las leyes mismas del campo cuántico. Estás colapsando una posibilidad y estabilizando otra. Y aquí viene lo importante, lo que diferencia a quienes realmente transmutan su realidad de quienes solo hablan de ello. Consistencia. La alquimia cuántica no es magia instantánea, es física aplicada. Y en física, la repetición crea patrón. El patrón crea estructura. La estructura crea realidad. Necesitas hacer este ritual todos los días durante 21 días. No porque sea un número místico, sino porque es el tiempo promedio que el sistema nervioso necesita para integrar un nuevo patrón, para reconocerlo como normal, para dejar de resistirlo. Y después de esos 21 días, cuando esa frecuencia alquímica se haya vuelto tu nueva base, seleccionas la siguiente y repites el proceso. Y sigues. Y sigues. Porque la alquimia cuántica no es un destino. Es un camino de ascenso frecuencial continuo. La alquimia cuántica transforma tu frecuencia de existencia. Ahora, déjame mostrarte algo que posiblemente te sorprenda. Algo que muchos maestros espirituales no mencionan porque desafía la idea del ya estás completo. Estás completo. Eso es verdad. En esencia, en tu núcleo cuántico, eres totalidad. Pero en frecuencia, en manifestación, eres potencial en proceso. Y no hay contradicción en eso. El oro ya es oro en su esencia, pero en el mineral aún no brilla. La alquimia no crea el oro, lo revela. Tú no te conviertes en algo que no eres. Te revelas como lo que siempre fuiste, pero que estaba cubierto por frecuencias densas, por identidades prestadas, por creencias que nunca fueron tuyas. Y cada vez que transmutes una frecuencia, cada vez que practiques este ritual con compromiso, estás quitando una capa. Estás puliendo. Estás revelando. Estás recordando. Por eso se llama alquimia cuántica, porque trabaja con la naturaleza cuántica de tu ser. Esa parte de ti que no está fija, que es posibilidad pura, que colapsa en forma según la frecuencia que sostienes. Ahora quiero que hagas algo. Vas a los comentarios y escribes exactamente esto. Soy frecuencia consciente en transmutación. Escríbelo. No solo lo pienses, escríbelo. Porque cuando lo escribes, cuando tus dedos lo plasman, estás sellando una intención en el campo. Estás declarando tu compromiso. Y el universo, el campo cuántico, responde a declaraciones claras. Y cuando lo hagas, lee los otros comentarios. Mira cuántas almas están eligiendo lo mismo que tú en este momento. Porque este no es un camino solitario. Es una transmutación colectiva. Y cuando varias frecuencias se alinean en intención, el campo se amplifica. Se vuelve más fácil para todos. Ahora, hay algo más que necesitas saber sobre la alquimia cuántica. Algo que determinará si esto se queda como información bonita o se convierte en transformación real. El cuerpo es el laboratorio, no la mente, no la imaginación. El cuerpo. Porque puedes pensar en frecuencias nuevas todo el día. Puedes visualizar la vida que quieres. Puedes afirmar hasta quedarte sin voz. Pero si tu cuerpo sigue cargando la memoria somática de la frecuencia vieja, si tu sistema nervioso sigue en modo supervivencia, si tus células siguen vibrando en el patrón antiguo, nada cambia. La alquimia cuántica reconoce que el cuerpo no es un vehículo pasivo, es el instrumento de transmutación, es donde la energía se vuelve materia, es donde la frecuencia se vuelve experiencia.
Por eso el ritual que te di involucra respiración, porque la respiración es el puente entre lo consciente y lo inconsciente, entre lo voluntario y lo automático. Cuando cambias tu patrón respiratorio, cambias tu patrón nervioso. Cuando cambias tu patrón nervioso, cambias tu frecuencia base. Y aquí está el detalle que pocos entienden. Tu cuerpo guarda todas las frecuencias que alguna vez sostuviste. Están ahí, en tus tejidos, en tus células, en tu memoria muscular. Cada vez que sentiste miedo, tu cuerpo creó una firma. Cada vez que sentiste rabia, tu cuerpo la archivó. Cada vez que sentiste tristeza, tu cuerpo la almacenó. No para torturarte, para protegerte, para recordarte qué evitar. Pero ahora, esas frecuencias antiguas se han vuelto ruido de fondo, interferencia. Bloquean las frecuencias nuevas que intentas sintonizar. Entonces, parte de la alquimia cuántica es limpiar el archivo. Y eso se hace de una forma muy específica. Durante el ritual, cuando inhales la frecuencia alquímica nueva, vas a sentir resistencia. Tal vez un nudo en el estómago, tal vez tensión en el pecho, tal vez un impulso de detenerte. Esa es la frecuencia vieja defendiéndose. Es el patrón antiguo diciéndote, esto es peligroso, mejor quédate donde conoces. No pelees contra eso, no lo fuerces, solo obsérvalo, reconócelo. Y luego, con gentileza, sigue respirando. Sigue invocando la frecuencia nueva. Sigue sosteniendo el espacio. Porque cuando haces eso, cuando sostienes presencia en medio de la resistencia, algo extraordinario sucede. El cuerpo comienza a confiar. Comienza a entender que la frecuencia nueva no es una amenaza, es una actualización. Y poco a poco, capa por capa, suelta el archivo viejo. Este proceso puede tomar días, puede tomar semanas, pero funciona. Porque estás trabajando con el lenguaje que el cuerpo entiende. Sensación, respiración, presencia. La alquimia cuántica transforma tu frecuencia de existencia. Ahora, permíteme llevarte un paso más profundo, porque hay un nivel de alquimia cuántica que trasciende lo personal, que entra en lo transpersonal, en lo colectivo. Cuando transmutes tu frecuencia individual, no solo cambias tu realidad, cambias el campo que te rodea, porque todo está conectado, todo es un campo unificado. Y cuando una frecuencia dentro del campo se eleva, el campo completo siente el impulso. Es por eso que las personas a tu alrededor comienzan a cambiar cuando tú cambias. No porque les digas qué hacer, sino porque tu frecuencia alterada altera la suya, por resonancia, por inducción cuántica. Y aquí está la responsabilidad sagrada que viene con este conocimiento. Cuando aprendes a transmutar tu frecuencia, te conviertes en un transmisor, en un catalizador, en un alquimista no solo de tu realidad, sino del campo colectivo. Y ese es el verdadero propósito de la alquimia cuántica. No acumular cosas, no manifestar abundancia, no atraer relaciones. Todo eso puede ocurrir como efecto secundario, pero el propósito real es elevar la frecuencia del campo completo. Ser un punto de luz en una red de conciencia que está despertando. Cuando haces el ritual, cuando transmutes tu frecuencia, imagina que no lo haces solo para ti. Lo haces también para quienes no saben cómo, para quienes están atrapados en frecuencias que los asfixian, para quienes buscan sin saber qué buscan. Cada transmutación personal es una transmutación colectiva. Cada frecuencia elevada es un punto de anclaje para otros. Cada ser que despierta facilita el despertar de los siguientes. Este es el efecto cuántico, el efecto mariposa de la conciencia. Y ahora vas a ayudarme a expandir este campo. Vas a compartir este video con alguien, no con todos, con alguien específico, alguien que sabes que está listo. Alguien que ha estado buscando esto sin
saber cómo nombrarlo. Porque cuando compartes conocimiento que transforma, no estás siendo el que sabe. Estás siendo un canal, un puente, y el campo te responde con más de aquello que estás dispuesto a dar. Ahora quiero llevarte al momento final de este mensaje, al cierre alquímico, porque cada transmutación necesita un sello. Necesita un cierre energético que fije la frecuencia nueva en tu campo. Respira profundo. Siente tu cuerpo en este momento. Después de todo lo que has recibido, después de todo lo que ha resonado, ¿cómo estás ahora? Si hay algo diferente, si hay una apertura nueva, una claridad distinta, una vibración más ligera, entonces el proceso ya comenzó. Porque la alquimia cuántica no espera que termines de aprender. Opera mientras recibes. Se activa mientras escuchas. Y lo que haces ahora con esta información determinará si se queda como concepto bonito o se convierte en transformación viva. Primero, compromiso. Vas a hacer el ritual que te di durante 21 días. No como obligación, como pacto contigo mismo. Como promesa a la frecuencia que quieres encarnar. Segundo, observación. Vas a registrar los cambios, tal vez en un diario, tal vez en notas de voz para ti mismo. Pero vas a documentar cómo cambia tu frecuencia base, porque cuando no registras, olvidas, y cuando olvidas, vuelves. Tercero, comunidad. No vas a hacer esto solo, vas a regresar a este canal. Vas a comentar tu experiencia. Vas a leer las experiencias de otros, porque la transmutación en comunidad es exponencial. Y cuarto, expansión. Cuando hayas sostenido una nueva frecuencia durante 21 días, cuando se haya vuelto tu nueva base, no te detengas. Selecciona el siguiente grado y continúa. Porque la alquimia cuántica es infinita. No tiene techo. Siempre hay una frecuencia más elevada esperando ser descubierta. Siempre hay un grado más de luz por revelar. La alquimia cuántica transforma tu frecuencia de existencia. Y ahora, el sello final. Presiona el like una última vez. Hazlo como un cierre ritual. Como el punto final de esta transmisión. Como la firma energética que dice: recibido, integrado, activado. Y si aún no te has suscrito, este es el momento. No porque necesite números, sino porque cuando te suscribes, estás diciendo: elijo seguir recibiendo estas frecuencias, elijo mantenerme en esta sintonía, elijo ser parte de esta red de transmutación consciente. Y el universo honra las elecciones claras. Hay más por venir, mucho más. Porque este video es solo el mapa. Es la guía, pero hay prácticas más profundas, hay niveles más elevados de transmutación, hay frecuencias que aún no hemos explorado juntos, y todo eso te espera en el siguiente video, en el siguiente mensaje, en la siguiente transmisión. Pero por ahora, toma lo que recibiste, llévalo a tu laboratorio interior, aplícalo, vívelo, transmútalo en experiencia, porque al final, la alquimia cuántica no se trata de saber más, se trata de vibrar diferente. Y cuando vibras diferente, todo, absolutamente todo, cambia. Este es tu momento, esta es tu activación, esta es tu guía, no la dejes pasar. La alquimia cuántica transforma tu frecuencia de existencia.